Hola, saluditos cordiales, un fuerte abrazo para todos. Paso por aquí para seguir hablando acerca de algunos temas que algunas personas me han preguntado por el interno. Y bueno, por ahí recientemente alguien me preguntó en relación a la Biblia, ¿vale? ¿Qué pienso de la Biblia? ¿Cuál es mi opinión acerca de la Biblia? O mi punto de vista acerca de la Biblia. Ok. Bueno, nosotros debemos de saber, ante todo, que en lo que tú y yo conocemos como Biblia o Santa Biblia, aquí existen obviamente dos partes importantes que tú y yo tenemos que reconocer. Y estas dos partes o estos dos puntos es que esta Biblia no solamente se divide en dos secciones que muchos conocen como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿vale? Sino que también estas dos secciones se relacionan con dos canon, ¿vale? ¿Qué es un canon? Un canon obviamente es un concilio en donde se eligieron básicamente los libros que iban a incluir aquí, ¿vale? En esto que conocemos como Biblia, que obviamente Biblia es un derivado, ¿no? de una palabra griega que se relaciona con biblios o biblión o biblioteca, prácticamente pues es una biblioteca de libros, ¿vale? Ahora bien, toda Biblia, ¿vale? Toda Biblia se divide en dos secciones y obviamente dos canon. El primer canon, que obviamente está relacionado con el Antiguo Testamento o la Torá, como muchos lo conocen, sale de un concilio o de un canon judío, ¿vale? Un canon judío, ¿vale? Hebreo no lo pudiéramos decir porque prácticamente no estamos 100% seguros que los hebreos fueron los que eligieron esos libros, porque si hubiese sido así, que los auténticos hebreos hubieran elegido los libros de la Torá o del Antiguo Testamento, entonces también hubiesen incluido otros libros que tienen incluso mayor importancia que los que nosotros tenemos ahorita en la Torá y en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Enoc, ¿vale? Y otros libros, ¿no? Ahora bien, el Nuevo Testamento sale de un canon romano, ¿vale? Entonces, canon judío y canon romano son los dos, ¿cómo te diré? Los dos concilios que pusieron prácticamente de parte de su información, de su cultura, de su historia, de su geopolítica, porque recordemos que la Torá es un libro también geopolítico, ¿vale? Un libro geopolítico en donde obviamente nos invitan a conocer parte de la cultura política de un pueblo llamado Israel, ¿vale? Por ejemplo, libro de Reyes, Crónicas, libro de Jueces, ¿vale? Libro de Daniel y otros libros, obviamente ahí, incluso el libro de Esther, ¿vale? En donde nos dan a conocer el gobierno de Israel, los cambios que tuvo, la política que tuvo. Obviamente en ese tiempo no se llamaban presidentes, no se llamaban ministros, no se llamaban diputados, obviamente se llamaban reyes, ¿vale? Se llamaban sacerdotes. Y cada uno de ellos, pues obviamente reinaba por cierto periodo, ¿vale? Y la Torá o el Antiguo Testamento, pues es un libro geopolítico porque nos describe las regiones que ellos gobernaron, el tiempo que ellos gobernaron, la manera como lo hicieron, la edad aún que ellos tenían. Entonces también nos dan parte de la biografía de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces es un libro geopolítico porque se extiende así, ¿no? Es como la historia política de un pueblo, ¿vale? Y la manera como sus gobernantes los condujeron o los lideraron, los guiaron y etcétera, etcétera. Ahora bien, el Nuevo Testamento, como muchos lo conocemos, es un canon romano. Literalmente es un canon romano, ¿vale? Entonces, a nosotros pues nos han dicho que esta es la palabra de Dios, ¿no?
dos pueblos. Nos han dicho que esta es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la fusión de dos pueblos. La Biblia es la fusión de dos imperios, ¿vale? La Biblia es la fusión de dos culturas. Y obviamente hay cosas que podemos nosotros salvar de la Biblia, pero algo que a mí me gustaría también dejar bien en claro es que, por ejemplo, la Biblia Reina y Valera, ¿no? Que es la que muchos de nosotros tenemos. ¿Por qué se llama Reina y Valera? Bueno, Reina y Valera se llama porque obviamente parte de este libro que nosotros tenemos fue un trabajo de dos ex monjes católicos, ¿vale? Cipriano, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿vale? Entonces, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos ex monjes católicos que obviamente ellos colaboraron mucho para que en nuestra cultura occidental llegase este libro, ¿no? Entonces, ahora bien, la gran pregunta es que muchos de ustedes de pronto se hacen y me hacen. Rivka, ¿la Santa Biblia, este libro, es 100% la palabra de Dios? Yo te pudiera decir que no. Yo te pudiera decir que si nosotros vamos a decir que esto es 100% seguro, que es la palabra de Dios o la voluntad del Creador, yo tendría en este momento de mi vida muchas dudas. Tengo mis dudas en muchas cosas, ¿vale? En muchos textos, en muchos libros, en muchas interpretaciones, ¿vale? En muchas deducciones, porque, por ejemplo, la Biblia ha tenido, un sinfín de traducciones. Entonces, ahora bien, existen muchas pruebas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en donde la historia de Jesús, como nos la cuentan aquí en el Nuevo Testamento, realmente no es así, ¿vale? Y no fue así. En cuanto al Antiguo Testamento o la Torá, también hay muchas cosas que tú y yo tenemos que en algún momento asumir esta parte en donde nos demos cuenta que también metieron cosas que no son 100% legítimas, ¿vale? Entonces, con esto no pretendo ofender a nadie ni molestar a nadie. Simple y sencillamente así es, ¿vale? Ahora bien, muchos de nosotros sabemos que, por ejemplo, en el tema de Jesús, ¿vale? Jesús, por ejemplo, fue un ser que bajó a este planeta a hacer un trabajo sumamente maravilloso, ¿vale? Y obviamente parte de su propósito no era venir a entregar su sangre, su vida y todo esto, que obviamente fue una propagación romana. Entonces, algo que a mí me gustaría ponerte en conciencia es, a ver, si Roma fue el que crucificó a Jesús, no quería a Jesús, persiguió a Jesús y levantó tantos falsos y tantas cosas, ¿cómo es posible que después de eso Roma, el Imperio Romano, nos entregue un libro hablando de Jesús? Hablando del mismo hombre que persiguió, que aborreció, que abofeteó, que ultrajó, que calumnió. Entonces, y después nos va a entregar un libro para que nosotros aprendamos de él, lo que nos demos cuenta de cómo fue él o todo el rollo, ¿no? Que eso se me hace sumamente un chiste, ¿no? Entonces, ¿en qué momento Roma se arrepintió? Digo yo, ¿no? ¿En qué momento Roma se convirtió, no? Perdón, mil disculpas, es que me estoy comiendo unos cacahuates y se me atoraron en él. Entonces, a mi punto de vista, pues obviamente, aquí, obviamente hay mucho del creador, pero también hay mucho de los hombres, ¿vale? No es 100% la palabra del creador, por supuesto que no lo es. Por los lugares donde salieron, por los concilios donde salieron y por las personas que nos las entregaron. No es 100% seguro, ¿vale? Es lo que les puedo decir. Aparte de eso, este libro, el primero, en 1444, apenas tiene
600